13º domingo del tiempo ordinario. Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, 51-62. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, Jesús se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no lo recibieron porque tenía la intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Jesús, volviéndose, les reprendió y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y a otro le dijo: Sígueme. Y él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: Deja que los muertos enteren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acabamos de escuchar el Evangelio de este próximo domingo. Un Evangelio, una catequesis que hemos titulado: Señor, quiero seguirte, pero. Ahí está, ese pero, este pero, echa por el abismo aquello que un día nosotros quisimos ser, discípulos de Jesús. Este pero. Y de este pero vamos a hablar hoy. Primero hay un punto que aparentemente es anecdótico, pues que Jesús va camino a Jerusalén, habla de la asunción a Jerusalén. Es esta asunción que es primero el ser levantado en la cruz y luego la asunción, el levantamiento final hacia el Padre, la asunción a los cielos. Bueno, Lucas puntualiza eso y llegando ya, acercándose, unos se adelantan ahí a Samaria, donde los samaritanos, para preparar hospedaje, la posada, y no le quisieron recibir porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Las razones, pues las voy a decir ahora, ¿no? Y sobre todo, mucho más cuando iban camino a Jerusalén, que era un poco la capital, digamos, odiada por los samaritanos a causa del templo de Jerusalén. ¿Quiénes eran estos samaritanos? Bueno, es una región de Palestina. La cuestión es que los samaritanos eran un pueblo un poco de inmigración, de, digamos, gente de Babilonia, de Asiria, que cuando Israel fue al exilio, para aquella zona, sobre todo, quedara a merced de las fieras, de la devastación por no estar cuidadas sus tierras, pues fue una migración de gente de Babilonia. Y ahí llevaron 5 santuarios a sus dioses, a sus baales. Y claro, después ya cuando Israel ya volvió de Babilonia a Israel, claro, pues aquello pues era muy difícil de que volviera marcha atrás e hicieron una especie de mezcla. Por una parte sería la religión judaica y por otra parte pues mezclaban ritos y cultos de los dioses vecinos, de los dioses de Babilonia, ¿no? Y la enemistad pues era grande, la enemistad era profunda. Ya ves que a Jesucristo, cuando quisieron insultar y que llegara el insulto al alma a los fariseos, aparte de endemoniado y todo demás, dijeron: eres un samaritano. Para decir: oye, tú
mezclas lo que te da la gana y como te da la gana. Y encima eres el Mesías, sí, lo que faltaba. No guardas el sábado y vas a ser el Mesías. Y tantas cosas más. Y tantas cosas más. Bueno, ahora no entramos porque no quiero desviarme de la catequesis. Lo que sí quiero decir una cosa muy importante. El trasfondo que hay detrás de esto, hay dos cosas. No, primero voy a tal como un poco siguiendo la pauta de este Evangelio. La postura de Santiago y de Juan. Se erigen en jueces y condenadores de los samaritanos. Y encima, bueno, es que están fuera de sí. Es que no les funciona la cabeza. Es que cuando el demonio entra en una persona, lo primero que daña es su cabeza. Y le preguntan a Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y acabe con este pueblo? Ellos se creen con el poder de hacer bajar fuego del cielo. Repito, cuando el demonio nos lleva a su campo, lo primero que se ha interesado es que la cabeza no nos funcione bien, al menos en el orden moral, en el orden ético, en el orden de conducta. Y mira tú lo que provoca en estos hombres, en Juan y Santiago. Pero padre, no me diga que estaban endemoniados, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los apóstoles se convirtieron a partir de la resurrección del Señor. Y hasta entonces, pues ya sabemos quiénes eran, una lucha por el poder entre ellos. Mañana, tarde y noche. Y ahí se sienten ofendidos. Se sienten ofendidos. Hombre, que Jesús estuviera ofendido, pero no dio ningún asomo de que estuviera ofendido. Ellos sí. Leyes, ¿no? Sí. Ellos, los lugartenientes del Mesías. La guardia de honor de Jesucristo. Eso es. El tal y cual, no sé cuántos títulos ya se habían puesto ellos y todos los demás. Y se creen con derecho y poder de hacer bajar fuego del cielo, como hizo bajar Elías, era el profeta de los profetas, exactamente sobre los profetas de los Baales que se habían instalado en Jerusalén, cuando el rey Ahab se casó con una mujer, Jezabel, que era de ahí, de esos pueblos paganos, y trajeron los cultos allí. Pues se creen un poco con el espíritu de Elías, con la fuerza de Elías, con la santidad de Elías, aparte de que Elías lo que hizo, lo hizo en nombre de Dios. Ellos no. ¿Quieres, Señor, quieres que hagamos bajar fuego del cielo? ¡Ay, la conversión, señores! Queremos que la conversión es cualquier cosa, ¿no? Si estos hicieran caso de lo que rezaban, no dirían esa barbaridad. Padre, a ver, explíquese, que yo no me entero ya. Pues nos vamos a enterar muy pronto. Si hicieran caso de lo que rezaban, no hubieran dicho esa estupidez, porque no tiene otro nombre, esa majadería. Invocar el castigo de Dios, pero son ellos los que tienen el poder de hacer bajar este castigo de Dios. Así es. Si hubiera un poquito hecho caso a ellos mismos, a lo que rezaban, como por ejemplo esto del Salmo 130, desde lo más profundo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas en cuenta las culpas, Señor, si llevas en cuenta mis pecados, nuestros pecados, ¿quién, Señor, se salvará? Eso lo rezaban ellos. Se lo sabían de memoria. Pero les importaba un pepino lo que rezaban, porque rezaban para cumplir. Porque si hubieran sabido que de que nadie es inocente frente a Dios, se hubieran cosido la boca antes de decir esa barbaridad. También nosotros, cuando aprendamos a entender lo que rezamos, cuando llevemos al corazón lo que rezamos, cuando hagamos caso de lo que ya rezamos, nos coseremos la boca antes de juzgar a nadie. ¿Qué salmo ese era? El 130. Hay otro, pues también, que va en la misma línea, y es el último que digo porque ya habéis entendido, ¿no? Del Señor, Salmo 143,
escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, por tu lealtad, respóndeme por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, pues no es justo ante ti ningún viviente. No entres en juicio conmigo, Señor, porque soy pecador. En vez de entrar en juicio, perdóname. Qué oraciones más bonitas de los salmos, qué profundas, qué llenas de Dios están estas oraciones. Y a lo mejor estos salmos los hemos rezado 1000 veces y nos ha pasado como Santiago y Juan. Nos hemos creído con derecho de juzgar a los demás. Sí. Y echar el fuego de la murmuración por tu boca, eso sí, ese poder sí lo tienes. De echar el fuego devastador de la murmuración, del juicio, no digamos ya de la calumnia, y de la difamación por tu boca. No digamos ya eso. Bueno, pues así están las cosas. Así somos, chicos. Y porque así somos, descendió Jesucristo. Si no, no hubiera necesitado bajar. No habría hecho falta que bajara. Y el último punto de este encuentro con los samaritanos, pues ya pasaremos a lo que es el título del libro, estos que se acercaron a Jesús queriendo ser sus discípulos. Un punto muy importante es este, que estos que se acercaron a Samaria enviados por Jesús para que les dieran posada, volvieron diciendo, Maestro, nadie quiere darte posada, no tenemos nada que hacer. Tiene otra lectura para ti y para mí, para todos los que pretendemos ser discípulos. ¿Cuál? ¿Cuál? Pues acordaos aquella vez que Jesús dijo, Juan 14:23, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, haremos posada en él. Si no guardas la palabra, no va a haber posada dentro de ti para Dios. No le vas a permitir a Dios que haga posada dentro de ti. Padre, es que hago otras cosas, lo sé, o lo puedo imaginar. Pero tienes que empezar por lo primero, que es lo que dice Jesús. No por lo que dijo San Pepito Pérez, que será muy importante, no digo que no, por supuesto que sí. Ya os digo yo. A mí me ayuda mucho experiencias de fe de santos muy queridos para mí. Repito, como otras veces lo he dicho, San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, San Francisco, Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresa del Niño Jesús, me ayudan y muchísimo. Pero si lo primero de lo primero, que es permitir a Dios que haga posada dentro de mí, guardando su palabra, ya, de nada me sirve lo que me puedan gustar los santos. Porque tengo a Dios al que le he dicho lo mismo que los samaritanos. No hay posada para ti. No construyas una morada dentro de mí. No quiero que construyas una morada. Padre, no sea tan fuerte. Bueno, no sea tan fuerte. Dejemos entonces lo que dice Jesús. El que me ama guardará mi palabra. Y vendremos a él y haremos posada en él. ¿Lo dejamos así mejor? Vale, lo dejamos así, que es mucho más fuerte que lo que he dicho yo. Es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús dice que permite que yo haga posada dentro de este, es el que verdaderamente me ama. No las palabritas que se han ido al viento. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama. ¿Sabes cómo termina eso? En Juan 14:23-24. Pues lo voy a leer de memoria, porque me lo sé de memoria, porque no quiero perder el tiempo. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra. El que no guarda mi palabra, no me ama. Que decíais que era duro yo, más duro es Jesús, ¿no? ¿Y por qué? Porque abramos los ojos, porque somos tan torpes como Santiago y Juan. Y los demás apóstoles, dale, eso, que haya fuego por ellos, infieles, estúpidos, no creyentes. Mira tú, no dar pasada al Maestro, al Mesías, al Señor.
tontos de las narices. ¿Para qué aprendiste los salmos de memoria? ¿Para no hacer caso a lo que rezáis? Seguimos, ¿no? Sí, padre, seguimos, que ya estamos sin aire. Y yo también estoy sin aire, porque cuando la palabra nos denuncia, también me denuncia a mí, a darme más cuenta de lo que rezo cada día, sobre todo en los salmos. A sacar catequesis de los salmos. Porque los salmos están llenos de catequesis. Y eso me empuja, me mueve a mí a no rezar de cualquier forma, por mucha prisa que tenga. Tengo que recibir la palabra de Dios dentro de mí. Bueno, ¿sabes lo que significa la palabra catequesis? La palabra catequesis no es una palabra, que yo, moderna, de catequesis de primera comunión y esas cosas y tal. Sí, también. La palabra catequesis viene de la iglesia primitiva. ¿Y sabéis lo que significa? Lo que significa la palabra catequesis es del verbo kategeo, griego. Ya sabéis que los evangelios están escritos en griego. Y significa, la palabra catequesis, que significa el verbo ese, kategeo, hacer resonar la palabra dentro de ti. Esto es lo que significa. Que es el paso previo a guardar la palabra. La catequesis es el paso previo a que guardes la palabra. Bueno, dejamos ya a los apóstoles con sus fuegos artificiales, sus fueguecitos, jugando a ser buenos, juzgando a defender a Jesús. ¿Pero qué prepotencia de estos tíos? ¿Sabéis por qué me río? ¿A qué no sabéis por qué me río? Al hablar de la prepotencia de estos tíos. Sí, se parece a mi prepotencia muchas veces. No la de ahora, pero sí la que tuve tanto tiempo. Cuando rezamos, el Espíritu Santo nos cierra la boca ante cualquier murmuración, porque nos dejamos denunciar por la palabra. Y cuando vemos a alguien que hace cosas parecidas a los nuestros, o aunque no sean parecidas, cosas que no están bien, invocamos al Señor por ellos, no le echamos el fuego de nuestra murmuración. ¿De acuerdo? Hermano, lo que cambia a un hombre es ver la luz de un discípulo. Luego está en su libertad de no aceptarlo, pero que la luz le llega es seguro. La luz no se puede apagar. No se puede tapar el sol con un dedo. Y tampoco se puede tapar con un dedo, ni con malas palabras, ni con enfados, la luz que despide de Jesús, que despide un discípulo. A lo mejor la rechaza y después de 20 años la acoge, porque su trabajo es así, a largo plazo. Y habrá gente que no la acoja. Ya es entre Dios y ellos. Tú ya no tienes nada que ver con el asunto. Déjate de improperios y de condenas y de esto y de lo otro. Hay gente que se preocupa más en condenar que en ser luz. Bueno, ya el que condena de por sí ya no es luz. Jesús les dijo, dice que Jesús les reprendió. Eso es muy importante, lo que voy a deciros ahora. Hay algunas traducciones de la Biblia añaden una frase que habría dicho Jesús. Y Jesús les respondió diciéndoles, no sabéis de qué raza sois. Parecido a lo de Juan Bautista, raza de víboras. No sabéis de qué raza sois. ¿Por qué se quitó esto? Pues por un sentido que os lo voy a explicar. Esta frase, eso apareció en textos antiquísimos, manuscritos griegos, de los primeros tiempos de la Iglesia. Y había la duda de si estos textos, estas palabras, no sabéis de qué raza sois, las había dicho Jesús o no. O era poco algo que añadieron después gente muy pía en sus predicaciones. Nada que objetar, porque de hecho la cosa era así. Pero sin embargo, y sí, ya en siglo III, siglo IV, San Jerónimo, al cual el Papa, no me acuerdo qué Papa fue, le encargó, dado que estaba muy versado en las lenguas orientales, el hebreo, el griego, etc., en Roma se hablaba el latín, ¿no? Le pidió que tradujera al latín partiendo de las lenguas originales, como era el arameo, el griego, el hebreo, que San Jerónimo se las sabía perfectamente, había vivido un buen tiempo en Tierra Santa.
Y San Arameo, en la llamada traducción de la Vulgata, Vulgata, para que todo el mundo la pudiera leer en latín, que era lo que se hablaba entonces en el Imperio Romano, antes de aparecer las lenguas vernáculas, el español, el francés, el italiano, etc. ¿eh? Eh, sí, entonces San Jerónimo, en esa primera traducción al latín, llamada la Vulgata, sí añadió este texto del manuscrito griego. ¿eh? Y las primeras Biblias, allá de los años 50, como de Nácar Colunga, etcétera y tal, también se añade esto. Las posteriores ya no. No importa si esto lo dijo textualmente Jesús o no, implícitamente está ahí. Y cuando salió en manuscritos griegos es porque la iglesia primitiva lo entendió que había sido así. Que después textualmente lo haya dicho Jesucristo y no es tan importante. Porque la realidad sí es esa. Igual que nosotros no sabemos de qué raza somos cuando hablamos, igual que Juan y Santiago, juzgando y condenando a manotazo limpio. Nos creemos con el derecho de juzgar y condenar. Exactamente. Jesús no dijo nada. Jesús no dijo, tenéis razón, pero no. No dijo tener razón. Le reprendió. Si le reprendió, tuvo que haber palabras de reprensión. ¿Que fueron estas? ¿No sabéis de qué raza sois? Posiblemente sí. Pero si no fueron estas, pues eran muy parecidas. Así que acojamos las cosas como fueron. Bueno, la cuestión es que después de eso siguen adelante nuestro querido Jesús, por supuesto, junto con los apóstoles, y se acerca un señor, un escriba, decía, en otro evangelio, Mateo dice que era un escriba, lo mismo da, que le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre es uno de los títulos mesiánicos, Hijo del Hombre, dado por Daniel, lleno del Espíritu Santo. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A ver, ¿quieres seguirme, no? ¿Te parece bonito, no? Qué bonito venir conmigo, ¿eh? Los pajaritos cantan alrededor de nosotros, ¿sí? Qué bonito. Y las espigas, cada vez que pasamos por un campo se nos inclinan como adorándonos, ¿no? Un golpe de viento. Y luego, ¡pa! Un chasquido de dedos y multiplicación de los panes. Otro chasquido y cura un ciego. Jope, te espera un porvenir maravilloso, ¿no? Lo estoy diciendo como un poco así, pero detrás de esto hay un poquito de verdad. En aquel tiempo, por supuesto, y en este tiempo, a veces pensamos que el Señor Jesucristo es para adquirir un poco de boato delante de los demás. ¡Ay, tal señor de tal congregación! Piquito de oro, como si hablara él. Pero quizá nosotros mismos hemos propiciado que hablen de nosotros así. Y no es este el seguimiento de Jesús. El movimiento que estoy es el mejor de toda la ciudad, sí, por tu cara bonita. Los demás tienen eso, pero el nuestro es el mejor, por tu cara bonita. Estás podrido para hablar así. ¿Veis cómo la historia se repite? Bueno, Jesús no le echa, pero le lee un poquito en qué consiste el discipulado. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Los apóstoles lo oyeron y tampoco se enteraron. Por eso lo abandonaron en la cruz. ¿Por qué? Porque somos así. No metamos el dedo en el ojo a nadie. Somos así. Si no fuéramos así, no hubiera habido encarnación de Dios. Y por eso dice San Agustín, hablando del pecado original, porque todo esto que está pasando es fruto del pecado original que nosotros hemos asumido. Pecador me concibió mi madre, dice David, en el Salmo 51. Tampoco se enteraron estos ni nadie, y a lo mejor tú tampoco. Y Jesucristo no recoge
y en Él somos una nueva creación. En el discipulado, el pecado original va perdiendo fuerza. Queda ahí como aviso de que te puedes caer cualquier día, como dice San Pablo, que esté en pie, que mire que no caiga. Pero ya eres vencedor. Ya eres vencedor. Jesús no tuvo dónde reclinar la cabeza. Para entender esto, aparte de lo que ya entendemos, lo que significa reposar la cabeza, en Israel tiene un significado muchísimo más profundo también. O más profundo también. La cabeza es la parte más digna del cuerpo humano. Es la parte más gloriosa del cuerpo humano. Y no tener donde reposar la cabeza quiere decir que ese hombre no tiene donde caerse muerto. En la cabeza son coronados los reyes. Por ejemplo, la corona, la diadema, las princesas, las reinas, la cabeza. A Jesucristo le arrebataron toda la dignidad. Ya su nacimiento fue una premonición de cómo le iba a tratar el mundo. Nació sin tener donde reposar la cabeza. Como mucho, en los brazos de María y de José. Pero no siempre, porque María y José tenían que dormir, ¿no? Nació en un pesebre, como bien sabemos. No tuvo dónde reposar la cabeza. Toda una declaración de intenciones de que a qué mundo venía y cómo le iba a tratar el mundo. Y tampoco tuvo dónde reclinar la cabeza al morir. Nos morimos, a no ser que sea por un accidente, en una cama. En tu casa o en un hospital, pero en una cama, con una almohada, rodeado un poquito de cariño por los nuestros. Jesús murió solo. Al pie de la cruz estaban María y Juan y las dos mujeres. Pero a una distancia, ellos estaban con los pies en tierra y él estaba elevado en la cruz. No podía ni siquiera pasar la mano sobre su cara o sobre su cabeza. Nació sin donde reposar la cabeza, murió sin tener donde reposar la cabeza. Vamos a ver cómo nos dice Juan la muerte de Jesús. Ya sabéis que antes de morir, Lucas nos dice que Jesús, sacando fuerza en la agonía, gritó: Padre, en tus manos he encomiendo mi espíritu. Pues miremos la muerte de Jesús. Dice, después de esto, es Juan 19, 28, 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Y Jesús bebió el vinagre. La última barbaridad. Bueno, dicen que el vinagre era una especie de sedante a tantos dolores. Pero bueno, a donde voy, al margen de que fuera un acto de caridad o no, que posiblemente lo fue, la catequesis es mucho más profunda. Cuando nosotros vemos el vinagre de los insultos de los demás, lo normal, a no ser que seamos discípulos ya bien crecidos, es que ese vinagre lo escupimos en forma de mayor vinagre todavía ante quien nos ha ofendido.
lo de volver mal por mal. Jesucristo, ¿qué hizo? Bebió el vinagre. Llegó hasta su interior. No le volvió. Y cuando fue atravesado por una lanza, ese vinagre se convirtió en vino nuevo que da la vida al mundo. De su costado salió sangre y agua. El vino nuevo, el vino bueno. Sangre y agua, que simboliza tantas cosas en la Escritura. La sangre, la Eucaristía, el agua, el bautismo, pero también la sangre, la efusión del Espíritu, el agua viva de la palabra. Todo esto salió del costado abierto de Jesús, después de haber bebido, concentrada toda la injuria del mundo sobre él en aquella esponja de vinagre. Este es este Jesús a quien nosotros decimos que amamos. Os voy a decir una cosa. ¿Sabéis cuál va a ser un día de vuestras mayores alegrías? Vuestras mayores alegrías, ¿sabéis cuándo van a ser? El día que a ti te den a beber vinagre de las injurias de los demás y tú devuelvas vino nuevo, perdonando, hablando bien de tus enemigos. Cambias el vinagre por vino nuevo, igual que Jesús. Te han herido profundamente, pero de la herida no salió la podredumbre de más vinagre todavía. Salió el vino nuevo, la luz del mundo. Todo eso eres tú. La luz que brilla en tu herida. El día que te pase esto, y te pasará, y muchos de vosotros me diré, Padre, a mí ya me ha pasado, entonces ya no tenéis vuelta atrás. Si te ha pasado una vez, es tan grande la alegría y el gozo que te pasará más veces. No para decir tengo que vivir fastidiado, no, por la alegría que te da. Por la alegría que te da. Los discípulos hacemos esto por la alegría que nos da, no para ponernos medallas. Bueno, y seguimos, ¿no? Sí, seguimos el texto de Juan. Leo lo anterior. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Ahí tenéis el Evangelio. Ahí tenéis la fuerza de Dios. Y no nos hemos enterado todavía que el Evangelio es la fuerza de Dios para ser sus discípulos. Y vamos dando vueltas y más vueltas y más vueltas. En el fondo, ¿por qué? Porque te da pánico el Evangelio. Porque nadie te ha dicho, o tú no te lo has creído, que el Evangelio nació del costado abierto de Jesucristo como la fuerza de Dios, para que bebas de Él. Para que veas palabras llenas de espíritu y de vida. Y pues os digo, todo está cumplido. Ahí tenéis el Evangelio, ya podéis cumplirlo. Ya tenéis la fuerza para cumplirlo, ahí lo tenéis. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El que hemos dicho antes. Al decir todo está cumplido, Jesús dijo al Padre, misión cumplida. Jesús dijo a los hombres, ahí tenéis el Evangelio, mi fuerza, con la cual yo he podido ser fiel al Padre, cuanto hombre. Será vuestra fuerza. Y cumplida la misión, entregó el Espíritu. Lo que había dicho antes, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así morimos los discípulos del Señor. Sí. No estoy exagerando. No, esto no es una revelación que hizo no sé quién y no sé cuánto. Está escrito en el Evangelio. Esto es una revelación que recibió no sé quién, una locución que oyó no sé qué. No me voy a reír de ello, pero es infinitamente inferior a lo que salió de la boca de Jesús. Y mucho más en esta catequesis profunda de estos 3 versículos de la muerte de Jesús. Padre, misión cumplida. Padre, ya tienen el Evangelio. Padre,
Ya tengo el útero donde nacen tus discípulos y los míos, donde nacen tus hijos y mis discípulos. Padre, misión cumplida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiró. Entregó el espíritu. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Os dais cuenta de la belleza más que infinita, si se puede hablar así, que encierran los evangelios? Vayamos a ellos, hijos míos. Vayamos a ellos. Nos espera la gloria de Dios en los evangelios, la belleza infinita de Dios en los evangelios, la sabiduría de Dios en los evangelios, la fuerza para ser discípulos del Señor en los evangelios, para que dejemos de hacer idioteces como los samaritanos que no dieron posada a Jesús, o de estos discípulos antes de que Jesús diera la vida por ellos y se acogieran a la fuerza de Dios, que se consideraron jueces, primero, para juzgar a esta gente, y segundo, prepotentes hasta la estupidez, hasta el delirio mental, porque no se puede llamar de otra forma, de pensar que podían hacer bajar fuego del cielo, como dijeron Juan y Santiago. Y la maravilla de las maravillas, ¿cuál es? Que estos discípulos, empezando por Juan, que no había por dónde cogerlos, daba la impresión de que no se podía hacer nada con ellos. Jesús lo mostró ante todo el mundo para decir: mis discípulos serán siempre mis discípulos amados. Y escogió a Juan como figura de lo que quiere hacer con todos. Y a pesar de tantas estupideces, todos podemos llegar a ser discípulos llamados. Y como os he dicho otras veces, de mí no voy a hablar porque nadie es juez en causa propia, pero de ovejas que Dios me ha confiado sí puedo hablar. Conozco, y no pocas, ovejas, y no pocas, tanto aquí como en Ecuador o en otras partes, donde he visto en ellos el sello del discípulo amado o discípulas amadas, que tienen que seguir creciendo, igual que los apóstoles. Tuvieron que seguir creciendo hasta el fin de sus días, pero el sello del discípulo amado ya lo tienen. Así que ánimo, ánimo, ni un paso atrás. Días, aquí estoy, Señor. Dame la pasión por tu evangelio y la pasión por evangelizar. Van a la par, ¿eh? No hay pasión por el evangelio sin pasión por evangelizar. Así van juntos. Bueno, pues ya vimos lo que le dice Jesús, ¿no? A este señor, ¿no? Las aves tienen nidos, las zorras madrigueras. Cualquier animal tiene más derechos que yo. Eso lo decía Jesús en aquel tiempo, hace 2000 años. Si viviera hoy, que tenemos hospitales para los perros, piscinas para los pueblos, perros, desfiles de moda para los perritos y para los gatitos y para tanta cosa, ¿qué diría Jesús hoy? Mejor no saberlo. Pero todos estos perritos y gatitos, etcétera, tienen hoy mucho más derechos de los que tuvo Jesús a lo largo de toda su vida. No digo que hay que despreciar y tratar mal a los animales, ni que no tengas un perro o lo que sea en tu casa, pero marca las distancias. No sé que trates peor a los pobres que a tus perros, por ejemplo. Sí, también a nivel económico. Por ejemplo. Y si está enfermo, sí, hombre, sí, llévalo al veterinario. Y te dice a ti que no. Pero la medida ya te la dará Dios.
yo te doy la pauta. No dediques más tiempo a tus animales que a evangelizar, por ejemplo. Hay padres que me da vergüenza te daría tener más tiempo para tu perrito que para evangelizar. Eso sí tendría que darte vergüenza. Y lo demás, que no voy a repetir. Y lo demás, que no voy a repetir. Nosotros en la misión en Ecuador tenemos un perro lobo, es una pareja, ¿eh? En el patio de la misión. Les dábamos a comer, ¿qué? Pues las sobras de las comidas. ¿Eh? Se hacía una especie de potaje, se echaba un poquito más, y poco más. Y nunca estuvieron enfermos. Todavía recuerdo una vez que había ido a la capital para unas cosas que tuve que ir a Quito, y a la vuelta, pues entré, era ya un poquito de noche, ya mi compañero de misión ya estaba en la casa, y en el patio estaban los dos perros. Y yo, pues nada, fui a entrar, abrí la puerta del patio con la llave, abrí, cerré, y cuando habían dado 10 metros de toda la casa, los dos perros me vieron, echaron a correr, se me echaron encima, vamos, me lamieron desde la cabeza a los pies del cariño que tenía después de 3 días que había estado fuera. Por eso siempre hablaré bien de los animales. Pero eran perros. Yo había ido a misión por los pobres, no por los perros. Y sin embargo, como me querían. Por lo tanto, no hagamos tonterías con los animales. Seguimos, porque me parece que esta parte de la catequesis sobraba, ¿o no? ¿Quién sabe? Es cierto que a Jesús le coronaron, claro que sí. Le coronaron de espinas. ¿Qué pasa? ¿Eres rey? Claro que eres rey, se te ve en la cara que eres rey. Y le pusieron un manto rojo y todo, salve, rey de los judíos, y por aquí, por allá, y le pegaban. Y le daban bofetón, adivina quién te ha dado. Y para colmo le coronaron de espinas. Como dice el autor de la carta de Hebreos, vemos a Jesús coronado de gloria y honor por el Padre. La última palabra la tiene el Padre. Eso mantuvo la fidelidad de Jesús, que la última palabra, Rey del universo, la tenía el Padre, coronado de honor y gloria, Jesús. Aunque un día todo el mundo, a una sola voz, blasfemara contra Jesús, jamás le podrán quitar el título dado por su Padre, Rey del universo. Rey del universo. Vemos a Jesús coronado de honor y de gloria. De la misma forma, que aunque todo el mundo saliera contra ti, diciendo que eres lo más podrido que hay en la humanidad, todo ello palidece ante lo que dice el Padre de ti. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Tú eres mi discípulo amado, dice Jesús. Eso deja a polvillo de balanza, como dice un salmo, todas las iniquidades que puedan cargar sobre ti. Lo que cuenta es lo que Dios dice de ti, no lo que dicen los hombres, para bien y para mal. Para bien, cuando cargas con el desprecio del mundo igual que Jesús. No tienes dónde reposar la cabeza. Te han quitado toda la dignidad. Pero Dios te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi discípulo amado. Aunque los hombres te digan lo contrario. También puede pasar lo contrario. Que vamos buscando honores. Hay gente que le encanta hacerte honores. Porque si tú no estás convertido, pues ellos tampoco. Entonces sigamos el juego. Y encima creen que hacen bien. Pues a lo mejor los hombres hablan bien de ti, como dijo Jesús de los fariseos, ahí cuando todos hablen bien de ti. Y a lo mejor Dios de ti dice lo que también dice Jesús, no el padre Antonio Pavía.
Apartaos de mí, agentes de iniquidad. Mateo 7. Sí, no sé por dónde. Allá, por el capítulo, el versículo 20 o por ahí, leedlo. Sí. ¿Queréis que lo busque? Ay, qué masoquista soy. ¿Queréis saberlo, no? Sois masoquistas, ¿eh? Bueno, pues, por si os hace bien, lo voy a leer. Mateo 7, ¿dónde está el número 7? Ay, Mateo 7. Sí, he acertado, sí, 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿no? Igual que los apóstoles que rezaban Señor, Señor, y luego querían fuego contra los samaritanos. Es que la palabra se cumple siempre, hombre. Jesús no exagera nada. Entrarán al reino de los cielos, en el que haga la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, ¿eh? En tu nombre hicimos milagros. El milagro también hace... ¿Qué creéis? ¿Que Dios no hace milagros? Perdón, el demonio siempre sí, se sirve de ti. Sí, para hacer milagros, ¿eh? Para apartar a la gente, empezando por ti, apartaros de Dios. Y Jesús que dijo, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Que eso es de profetizar en tu nombre, en milagros. Era el nombre de vuestra propia gloria. Era lo único que buscabais cuando hablabais con la gente, incluso en la predicación. Y de ahí pues todo lo demás. Era vuestro propio nombre, no el nombre de Dios. Padre, qué difícil nos lo pone, que va mucho más fácil. Si el Evangelio es muy cortito. No hace falta leer un tratado de perfección de 200 páginas o 400 o 600. Primera morada, segunda, tercera, cuarta, bueno, con toda buena intención. Yo no digo que no sea válido. Primer camino, segundo, tercero, cuarto. No digo la ascensión a la vida espiritual. Bueno, si te hace bien, adelante. Pero la belleza infinita del Evangelio y la palabra de Dios es el camino más corto. No es el que tú quieres, pero es el camino de Dios. Y sobre todo, cuando vives el Evangelio, no hay ningún peligro de que lo que haces lo hagas en tu nombre. Lo haces en nombre de Jesús y de su santo Evangelio, que te da la seguridad para actuar, hablar y hacer las cosas. Bueno, hubo un segundo. El primero lo dejamos, ¿no? El primero, el que decía, te seguiré donde quiera que vaya. Jesús dijo lo que ya hemos oído, ¿no? Sígueme, pero tendrás que aprender a descansar en Dios, no descansar en los hombres. Ah, eso es muy bonito, Padre. Es que es eso lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús es eso. Acordad cuando dijo en la última cena, a punto ya de entrar en la pasión, ¿qué dice a los apóstoles? Dice, ahora queréis, mirad que ya llega Juan 16 hacia el final. Ya llega la hora en que os dispersaréis cada uno de vuestro lado, en el huerto de los olivos, cada uno fue por donde pudo, ya lo sabéis. Y me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. El Padre fue la almohada de Jesús, en él descansó. Acertó, Listo está Jesús, y tan listo. Y te ama tanto que te dice el secreto. Mis discípulos descansan en mí. Descansan en mi Padre, como yo descansé en mi Padre. Aunque me dejéis solo, yo descansaré en mi Padre. Y por eso antes de morir dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inclinando la cabeza, despreciada, diría hasta infinitamente despreciada por el mundo, no pudieron con ella. Descansó en Dios, como siempre había descansado, su Padre, que es nuestro Padre. Ojalá aprendamos a descansar en Él. Se acerca otro, por lo visto siempre vuelvo. Se acerca otro, que le dice, no se acercó, simplemente pasó a su lado y Jesús tomó la iniciativa. Digo, sígueme. Qué bonito, sígueme. El sígueme de Jesús. Él respondió, sí, pero déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús respondió, deja que los muertos enteren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios, que es
el Evangelio de los vivos, no de los muertos. Padre, pero qué feo, ¿eh? Su padre acababa de morir y no le deja ni siquiera que asista al entierro de su padre. Eso no es un poco, no sé, esto no hay como cogerlo, ¿no? Es inhumano. Dios no puede decir eso. Claro que no. Es que Dios no decía eso. Ah, ¿y a qué se refiere? Pues el lenguaje de Israel. Hay que ir al lenguaje de Israel. ¿Qué significa? Déjame primero ir a enterrar a mi padre. ¿Qué significa esto en el lenguaje de Israel? Enterrar al padre antes de tomar unas decisiones. Significa esperar a que tu padre muera. Bueno, padre, si esperaba que muera su padre para cuidarle, pues también era buena cosa. No, 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 no. Enterar a que muera su padre para quedarse con el dinerín de dinero para la herencia. Eso es lo que significa enterar al padre. ¿Eh? Disfrutar, hacerte dueño, porque te pertenece, ¿de acuerdo? De la herencia. Exactamente. La respuesta de este señor, en fin, vergonzosa y vomitiva. Vergonzosa y vomitiva. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Qué creéis? ¿Que la intención de este señor era esperar que su padre muriera de ahí unos años, coger la herencia, vender los campos, darlo en donación a los pobres y seguir a Jesús? Tararí que te vi, como decimos aquí en España. Había que fructificar la herencia, hacer inversiones, comprar eso aquí, comprar eso allá, y tener empleados, y decir hay que trabajar, hay que producir, y el seguimiento de Jesús, estoy muy ocupado. Tu conversión, estoy muy ocupado. Tú que ibas a hacer aquello, estoy muy ocupado. Nunca hubiera seguido a Jesús este hombre. Nunca. Se hubiera esperado a cobrar la herencia de sus padres. Nunca habría tiempo. Habría cosas más necesarias que seguir a Jesús. Más necesarias que empaparte del Evangelio. Esto ya lo conocemos, ¿no? Sí. Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Sí. Ya lo conocemos. Yo soy empapado de la vida de San Francisco, para que nadie piense mal. Pero es un empapado de la vida de San Francisco y otros santos que os he dicho antes, partiendo del empapamiento general, que es el Evangelio de Jesús. A partir de ahí, todo es bueno. Todo es bueno. Todo lo que está reconocido por la Iglesia, cuidado. Que cada tonto suelto por ahí. Todo lo que está reconocido por la Iglesia. Pero partiendo del primer gran empapamiento general, que es el Evangelio de Jesús. Y a mí a partir de ahí me ha gustado empaparme de San Francisco, de San Ignacio de Antioquía, Santa Teresa de Lisieux, del Niño Jesús, y unos cuantos más. Sin el Evangelio, todo eso, pues podría ser algo totalmente intrascendental. Tampoco me cambiaría la vida. Si no me cambia la vida el Evangelio, ¿me la va a cambiar la vida de San Francisco? Por favor, no seamos pueriles e infantiles. Lo que nos cambia es el Evangelio de Jesús. Déjame ir primero a enterar a mi padre. Dios mío, este es el argumentario del demonio. Cuando tenemos que dar pasos de conversión. Sí, pero es que esto, sí, pero que esto lo otro. Sí, mira, yo iría al seminario, pero mira, es que tengo esta situación, esto que me pasa, esto, voy a esperar, ya estoy terminando la carrera, voy a terminar la carrera. Yo no te digo que termines la carrera, no. Yo no soy Dios para decirte cuándo. Yo no soy Jesús para decirte cuánto. Pero ¿cuántas vocaciones han perdido cuando has tenido ya el diploma de la carrera en tus manos y te has puesto a trabajar? Se te olvidó hacer el servicio a la Iglesia y al mundo entero, predicando el Evangelio como sacerdote.
Hay el caso contrario. Hombre, yo conozco muchos que con carrera terminada, de compañeros míos, entraron en los comunianos. También es cierto. Pero el peligro está ahí. Hay algunos que terminan la carrera por presión de sus padres. Bueno, pues para no crear un disgusto, si lo tienes claro, pues termina la carrera. Pero como depende de ti, yo te diría ánimo, adelante. Pero siempre en tu libertad. Si os digo una cosa, si yo volviera a nacer, sería nuevamente sacerdote. Sí, podría ser un profesional. Bueno, no soy de los más tontos. Podría haber terminado una carrera y ser profesional. Mi ilusión de joven era ser abogado. Con la labia que tengo, posiblemente podría haber sido abogado hasta de la mafia. Con eso está dicho todo ya. Sí, reíros, reíros. Dios me libró de este peligro. Yo ganar dinero a causa de mi labia, al margen de que lo que defendiera fuera honesto o no honesto. Dios me libró de ello, porque el dinero puede con todo, hasta con los mejores principios. Y posiblemente hubieran podido conmigo. Y Dios me cogió a tiempo. Y repito, si volviera a nacer, le pediría a Dios que me volviera a llamar al sacerdocio. Porque es cierto que hay un desprecio por parte del mundo, pero es infinitamente mayor cómo Dios te acoge y te hace descansar en Él. Partir la palabra. No hay experiencia humana. No hay experiencia humana. Todas las experiencias humanas juntas no llegan ni a las sandalias de los pies de lo que supone la experiencia de partir la palabra desde el Espíritu Santo, sacar a manos llenas los tesoros de Dios, alimentarte de ellos y darlos a los demás. Esto es la esencia del sacerdocio. Esta es la esencia del sacerdocio. Id y anunciad el Evangelio a toda la creación. Padre, y la Eucaristía tiene mayor esplendor cuanto mayor es el esplendor del Evangelio que predicas y que hay dentro de ti. Se convierte en la gran fiesta de todas las fiestas, la Eucaristía. Porque Dios está vivo, está presente en una comunidad que celebra así la Eucaristía. No digamos ya el sacerdote que la celebra así, desde el resplandor del Evangelio. Todo va junto, no lo separemos. En eso de enterar al padre, que ya sabéis que era recoger la herencia, nos queda muy poco tiempo, pues voy a terminar con esto. No, el tercero es muy importante. Al menos voy a dedicar un minuto. Así que voy al tercero ya directamente. Cuando dice también lo mismo, ¿no? Que puede escandalizarnos, ¿no? Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, es digno del reino de Dios. Padre, ni siquiera despedirse de tus amigos, de tus padres, de tu madre viuda, de tu madre viuda, ni siquiera eso. No, Jesús no va por ahí. Vas a ver, por ejemplo, que cuando Jesús dijo a Mateo, sígueme, Mateo hizo la propuesta, Señor, voy a hacer una gran despedida con mi familia, con mis amigos, se juntaron todos. Jesús no solamente dijo sí, sino que fue a la fiesta. Y mandó a los discípulos, sí, pobre Mateo. Los caraduros de los discípulos que comían como cosacos, como bueyes, ahí acabaron con la comida del pobre Mateo. Y la disfrutaron, y cantaron, hicieron de todo. Y Jesús quiso. ¿Por qué ahí no? Ahí es un no muy claro. Porque ya vemos que Jesús es el contexto de que sube a Jerusalén. Sus pasos ya se están encaminando hacia el Calvario. A esas alturas, ese es el contexto, es muy importante. El contexto es muy importante. Ya vas con la cruz siguiendo a Jesús. Ese es el contexto. Os lo he dicho al principio. Jesús se reafirmó su idea de subir a Jerusalén, a la Asunción. Una asunción a Jerusalén es la subida a Jerusalén, cuarta ciudad, la subida a la cruz y la subida al Padre. En ese contexto en que tú ya estás,
ya no puedes mirar a nadie. No puedes mirar a nadie a esa altura, porque si no te echas atrás. Dejas el Calvario. Y sabemos que esto es verdad, porque pasa. ¿En qué nos quedamos entonces? Con eso termino. Dice Hebreos 12, 1 en adelante. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe. Fijos los ojos en Jesús. La inició cuando te amó el discipulado, la consuma cuando te acercas a tu calvario particular. Y a esas alturas, que es el contexto que os he dicho, que está en el primer versículo del Evangelio de hoy, subiendo a Jerusalén, al Calvario, ya no puedes mirar a nadie, porque te echas atrás. Fijos los ojos en Jesús, el que te dice, tú eres mi discípulo amado, en ti me complazco. Amén.